Muy bien, habíamos anunciado la presencia del doctor César Nakazaki. César Nakazaki es abogado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, un placer tenerlo. Gracias. Usted es abogado de Pilar Tijero. Así es, Mávila. Que fuera abogada de Marca Group, la empresa de la señora Sada Goray. No exactamente. ¿Cuál era la relación con la señora Sada Goray? Ella estudió Derecho, pero no ejerció abogacía. La relación con Sada Goray es básicamente en el ámbito del golf, porque los hijos de ambas se dedican a este deporte, pero ella nunca ha ejercido la profesión, menos ha desarrollado actividad empresarial y mucho menos vinculación alguna con la administración pública o la construcción. Es decir, ¿no? podríamos decir que era una amiga de la señora Goray. Efectivamente, esa es la relación amical que luego se inicia con un asesoramiento de imagen, de posicionamiento que pretendía tener Sada Goray en Lima, porque ella se desarrollaba fundamentalmente en Trujillo. Entonces la empieza a apoyar Pilar en ese sentido y eso genera una relación de asesoramiento que deriva luego en los hechos de materia de investigación, ¿no? Bueno, y en lo que estábamos comentando. Sin embargo, el testimonio de su patrocinada, que hoy se ha acogido a la figura de la colaboración eficaz, usted me dirá si eso es preciso o no. Yo no podría señalar eso porque hay una reserva legal. He visto justamente en 24 horas que se ha publicitado ese hecho, yo no lo puedo confirmar, ¿no? Bueno, lo que se ha difundido, y a partir de la información que se hace pública, sí podríamos hacerle la pregunta a usted, es que su testimonio, el de Pilar Tijero, ha sido clave para que la Fiscalía cambie la situación legal, para que finalmente se modifique la situación legal tanto de Sada Goray como de Mauricio Fernandini. Su testimonio ante las autoridades habría revelado o confirmado una serie de contradicciones. Y para quienes no están al tanto de este caso, estamos hablando de Sada Goray, la persona que pagó cantidades millonarias para hacerse prácticamente del control del fondo de mi vivienda, infiltrando la SUNAR, la Superintendencia de Bienes Nacionales y otras instituciones del Estado, de la mano, por supuesto, con funcionarios corruptos del gobierno de Pedro Castillo. Pero ¿cuál fue entonces la participación de su patrocinada, Pilar Tijero, que la haya llevado a tener que ofrecer un testimonio a la Fiscalía, si, como usted dice, simplemente era una amiga de esta empresaria? Lo que pide Sada Goray, como muchos empresarios, cuando asume el gobierno Pedro Castillo, buscaban vincularse a este gobierno. Ella utiliza distintos caminos. Utiliza, por ejemplo, a una persona que trabajaba en el Canal 8, que luego pasa a ser presidente presidente del directorio de una de sus empresas, tratando de llegar al congresista Bellido, lo cual entiendo que no se concreta, y aprovecha la vinculación con Pilar, como es prima de Mauricio, pensó que trabajando Mauricio en radioprogramas podía tener algún tipo de acercamiento al sector vivienda. ¿Sada Goray es la que se acerca a Pilar Tijero porque sabía que era prima de Mauricio Fernandini? ¿O es Pilar Tijero la que le dice a Sada, tengo un primo que podría ser el contacto Sada es la que solicita, Sada Goray solicita este apoyo, y Mauricio, a requerimiento de Sada Goray, es que hace este primer acercamiento con el ministro Heiner Alvarado, a quien ni siquiera conocía, se presenta, obviamente Mauricio un hombre conocido, y rápidamente lo deriva a Salatiel Marrufo, y cuando ya Salatiel Marrufo entra en contacto con Sada Goray, ya empieza a desarrollar los varios negocios ilícitos que se han desarrollado en las entidades públicas que tú señalas. Es complicado hacerle la pregunta cuando usted dice que no puede confirmar que sea colaboradora, pero la información que ha ofrecido es muy relevante por los trascendidos a la Fiscalía. Lo que me permite es esto. El auto de detención preliminar se basa en 3 colaboradores. Un colaborador 9, un colaborador 13 y un colaborador 3. Uno de esos colaboradores refiere lo que conoce Pilar Tijero y a partir de ahí es que se construye, juntamente entre lo que conocería Pilar Tijero y lo que conocería Salatiel Marrufo, se construye este caso y la detención preliminar. Todo lo que dice es correcto. Correcto. Cuando escuchamos a Mauricio Fernandini o tenemos acceso a parte de sus declaraciones, él dice que prestó simplemente a solicitud de su prima
su departamento para que aquí se hiciesen una serie de reuniones que debían hacerse en lugares privados y bueno, él le hace el favor. Su patrocinada participó en entrega de dinero, en reuniones de pronto con estos personajes que fueron designados como directores del Fondo de Mi Vivienda para servir directamente a las empresas de Sada Goray. Se interviene en un primer momento en lograr ese contacto que pide Sada. En un segundo momento se participa en una reunión donde ella le expone lo que pretendía Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo hábilmente le dice, para que tú tengas esto en el fondo, necesitas directores. ¿Tú los puedes poner? Sí los puedo poner. Entonces déjame consultar con mi grupo para ver cómo te vamos a ayudar. En otra reunión, ya Salatiel Marrufo le dice, tú puedes poner los directores, mi grupo da luz verde, pero te va a costar 5 millones de soles, 1 millón por director. Entonces Sada Goray termina poniendo a 4 directores y al gerente. Pagando por colocarlos, además. Era un millón por cada director. 1 millón de soles por cada uno de los directores. Ahora, Sada Goray es una persona que conocía perfectamente el funcionamiento del Fondo Mi Vivienda y uno lo primero que hace es preguntarse, ¿fue de pronto durante el gobierno de Castillo que la señora capturó de esta manera esas posiciones en el fondo? Porque tenía un conocimiento previo. Y es más, me parece que uno de los directores o una de las personas que ella recoloca había sido destituida antes. Gerente. El gerente. Ella lleva al gerente. Por eso. Ella hace que un exgerente sea nuevamente nombrado porque era el que conocía el teje y maneje de los puntos débiles que había que superar que impedían que sus proyectos avancen, porque a sus proyectos terminan consolidándose a pesar que no cumplían con requisitos legales. Por ejemplo, la gran aspiración de ella no solo sea que sus proyectos sean financiados por el fondo, sino que empresas de su entorno sean las calificadoras de a quién se le debía prestar. Entonces todo lo hacía, prestaban y a su vez calificaban quién debía prestar. Y para eso daba reuniones de inducción o de preparación con el gerente, a los futuros directores y luego a los directores. La propia Sada Goray. Directamente ella, demostrando un manejo profundo del Fondo Mi Vivienda. Este caso, si lo comparamos con el otro que sería Anguía, este es un caso de una gran sofisticación en no solo cómo se llega a copar, sino un gran manejo del fondo. Se apropian del fondo. Lo que dice el procurador Pacheco en su denuncia es correcto. Hay una apropiación del fondo, un manejo total del fondo en todas sus etapas. Con ramificaciones en otras instituciones que eran claves para, por ejemplo, que ella pudiera tener una certificación respecto a un terreno en Chilca. Ah, ese es con la Superintendencia Nacional de Bienes. ¿Cuál fue la participación de su patrocinada en ello? No, ahí ya no interviene. No tiene solamente nada que ver. En el tema del fondo. Y le ha dicho de dónde venía esta cantidad de dinero, que incluso, de acuerdo a lo que hemos leído, era transportada en bateas cubiertas por mantas. Ella verifica, ella participa, presencia una entrega de dinero que es en la batea que hace Sada al mismo Marrufo en sus propias manos en el departamento de Mauricio. El monto total se supone, por lo que aparece en la información, que no solo lo maneja Sada, sino conjuntamente con sus socios. Ella no es la única que actúa en esta red de negocios ilícitos, sino interviene con socios, ¿no? O inversionistas en todo caso. ¿Eso qué quiere decir? Que, vuelvo a la pregunta, ¿de dónde salía ese dinero y esa facilidad que tenía la señora Goray para que cuando Marrufo le decía, necesitamos 1 millón por director, ella dispusiera de ese cash? Ella cuando a una colaboradora le dan detención preliminar, es porque evidentemente la Fiscalía ha verificado que gran cantidad de lo que ha declarado es falso. Una de las falsedades es que ella refiere que 4 millones se los prestan. Se lo presta principalmente un tío fallecido que no tenía ninguna actividad económica y que lo utilizaba para firmas. O que le presta uno de sus socios, un señor Montoya. O, por ejemplo, no explicaba de dónde aparecía ella teniendo el dominio de la casa de San Isidro para dárselo en propiedad como parte del soborno a Marrufo, para que Marrufo invierta miles de dólares en hacer
las remodelaciones del caso. Ahora ya se sabe que es que utilizaba una empresa donde el gerente era su chofer de Sada Goray, por ejemplo, ¿no? ¿Usted nos diría entonces que ese dinero vino de quiénes? ¿De los accionistas? Debe ser de las actividades empresariales, porque no se ha llegado a determinar el origen. Ella tendría que explicar eso. Pero es importantísimo. Total. ¿Por qué? Porque eso agrava la situación de todos los implicados en esta maraña, digamos, porque además se sumaría a los delitos que ya se conocen el lavado de dinero. Sí, si es que hay un origen ilícito, sin duda. Porque fue dinero que se utilizó directamente para pagar sobornos, doctor. Claro, pero ojo que la finalidad del dinero no hace lavado de activos, sino el origen del dinero, ¿no? Pero ella no ha dicho de dónde salió ese dinero. No sabemos si era legal o ilegal. Ha utilizado la falsedad de préstamos. Ajá. Pero lo lógico es asumir que es de sus inversionistas y de las actividades empresariales que ellos desempeñaban. Sino que como no sincera los inversionistas, hasta ahora no le explica a la Fiscalía de dónde ha salido todo ese dinero, pero que si son varios Sada millones. Goray quiere ser colaboradora eficaz, porque es muy probable que ahora se pida para ella y para Fernandini una prisión preventiva, ya no solo una prisión preliminar, van a encontrarse contra la pared los dos, en una situación muy delicada y en la posibilidad de enfrentar, caramba, 20 años de cárcel de pronto. Es alta, definitivamente al término de los 10 días se va a abrir proceso penal y el requerimiento de prisión preventiva es según una probabilidad arriba del 90%, salvo, ¿para los dos? Para los dos, salvo que en los días que quedan ellos rectifiquen totalmente y empiecen a decir el rumbo. Lo que no han dicho. Efectivamente. ¿Su patrocinada cobró bono de éxito, como ha salido en la información? Porque Fernandini habría cobrado $80,000 y de acuerdo por lo menos a la información que viene siendo pública y que hemos revisado, a ella, a Pilar Tijero, le habría correspondido 360,000 soles, el bono de éxito por haber colaborado en estas gestiones. Hubo remuneración, hubo pagos por la asesoría y hubo los bonos de éxito. El monto no lo puedo confirmar. ¿Bono de éxito de qué? De la primera gestión por el tema del Fondo Mi Vivienda, en lograr lo que ofrece Sada Goray es que si lograba establecerse un contacto, si lograba obtenerse un contacto con el sector vivienda, que sea exitoso y le permita concretar sus proyectos, ella ofrece a ambos un bono. Eso supone que Pilar Tijero cometió un delito. Ella ha reconocido su responsabilidad, ¿Qué sin delito duda. ha reconocido? La Fiscalía... ¿Cuál es la figura legal en ese caso? La Fiscalía atribuye por el momento complicidad en colusión, pero todavía falta investigar y trabajar quién estaba atrás de Marrufo, quién es su grupo para poder exactamente el delito. ¿Fue colusión, fue tráfico de influencias, fue patrocinio ilegal? Es algo que todavía es prematuro establecer, ¿no? A ver, la toma o la captura del Fondo Mi Vivienda, uno dice, a partir de lo que usted nos acaba de explicar, fue tan sofisticada, o el conocimiento que tenía la señora Goray es tan sofisticado que uno se pregunta, ¿no fue de pronto que ella aprendió todo lo que ha puesto en práctica? ¿Pudo haberlo hecho antes también? Por lo que aparece de traer al exgerente y lo que ella se desarrollaba en las reuniones de inducción, donde explicaba cómo se tenía que trabajar, se evidencia que tiene conocimiento y experiencia que, como tú bien deduces, no puede haber sido de un momento para otro. A diferencia de Pilar Tijero y de Mauricio Fernandini, ella sí estaba en el sector. Por tanto, eso de que ella no sabía nada y le armaban las cosas, ella está en el sector desde gobiernos anteriores. Incluso, 2001, me parece que empieza la actividad aparece con inmobiliaria. Techito en una reunión pública. Esto supondría que la historia que hemos descubierto, que se ha descubierto ahora, podría ser una historia más larga en el tiempo. No me cabe ninguna duda. Para atrás. Para atrás. Y para atrás y los negocios ilícitos que se conoce y que hay más todavía. Por ejemplo. Es que no puedo comentar, solo puedo... El problema es que en este caso, como en ningún otro, la Fiscalía en resolución oficial nos ha pedido que
Yo no lo sé. hagamos tipo de comunicación, salvo lo que ellos informen. Y como ya salió la detención preliminar, puedo comentar, ¿no? Claro, pero además la información es pública y los trascendidos dicen, y yo por eso le pregunto a usted directamente, si es verdad que a partir de las declaraciones de Pilar Tijero es que la policía, el equipo especial que está investigando este caso, es que empezó a observar y hacerle el seguimiento tanto a Sada Goray como a Fernandini. Curiosamente son detenidos el mismo día. A ella la detienen en el aeropuerto. Ella estaba tramitando otra nacionalidad para ella y para su familia. El señor Fernandini estaba intentando renovar su visa. Claramente eran comportamientos que a uno lo llevan a pensar, 2 más 2 son 4, que se iban del país. Es más, Fernandini había transferido una serie de propiedades a nombre de su hermana. Había puesto a buen recaudo propiedades. ¿Cómo se procede en ese caso? En el caso que se determine que hay una transferencia dolosa Sí. de cualquier bien para evitar un pago de Por reparación ejemplo, civil, se pide inmediatamente la nulidad de esa transferencia, ¿no? Hay una acción de nulidad especial que el procurador tiene que en su momento promover si es que no hay alguna explicación razonable para ese tipo de transferencia, ¿no? el hecho de que él haya declarado, ¿no? Por ejemplo, cuando en el banco se le pide justificar los ingresos con los cuales paga un buen porcentaje de una hipoteca que tenía sobre un departamento, y él dice esto es producto de mi ahorro, de mi trabajo en medios de comunicación, cuando en realidad proviene de estos pagos, de estos bonos de éxito por prestar buenos oficios para conectar a alguien del gobierno con una empresaria que termina corrompiendo buena parte del Estado, por lo menos en el Ministerio de Vivienda, también lo coloca en una situación muy complicada. Tan complicada que él estando en confesión sincera, su margen de maniobra es casi nulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a diferencia de Sada Goray, que es una testigo colaboradora importante para poder probar el acto de corrupción más fuerte Arriba. que se ha dado, y ella todavía tendría margen para entrar nuevamente en A el la buen colaboración camino. eficaz. Claro, no creo que de buenas a primeras su colaboración eficaz se caiga. Creo que solo se caería si es que ella comete el gravísimo error de querer ir contra la corriente, contra todos. Claro. En cambio, Mauricio la tiene un poco más complicada porque él ¿a no quién tiene ese delataría? conocimiento. Claro, para él la cabeza Él no sería tiene el Sada Goray. rol que tuvo Sada, entonces él no tiene esa, por eso es que solo se acoge a la confesión sincera y ahí es un todo nada. O tu confesión es sincera y te reduzco la pena, o lo que tú hayas declarado no es confesión sincera y no tiene ningún valor legal. Todo nos lleva a pensar, doctor Nakazaki, que vamos a ver seguramente próximas detenciones, ya sea de los financistas de la señora Goray, los verdaderos dueños de ese dinero, por ejemplo, que tenían que saber el uso que se le iba a dar, como de los funcionarios que participaron. Algunos nombres ya han salido a la luz, ¿no? Los nombres de las personas que ella colocó. Pero aquí tiene que haber otros que estaban por encima de estos funcionarios. Hablamos, por ejemplo, del señor Alvarado, hablamos del presidente de la República. La señora Goray podría tener más información aún que la que ha ofrecido ya su patrocinada sobre pagos irregulares al presidente y al ministro. Para saber hasta dónde llega en la cúpula, en el gabinete, en la sombra, como utilizan al colaborador Sí. 3 en este caso, el central es Marrufo. Yo te diría que la locomotora de los colaboradores eficaces acá es Marrufo. Sada Goray lo que dirá es el íntegro del soborno, el íntegro, no parcial, el íntegro del soborno, ¿Podría ser más de lo que sabemos? definitivamente, más de lo que ella ha reconocido sin duda Es alguna. que son 5.400.000 Más soles. de lo que ella ha reconocido sin duda. Si por el fondo... Cuando dice sin duda, ¿hasta dónde podríamos extrapolar la cifra? Jálalo así o dedúcelo así. Si por el fondo Mi Vivienda tenía que pagar 5 millones y su ganancia era a largo plazo, Ajá. porque eran viviendas que tenían que darse, por los más de 30 millones de dólares que ganó por vender los terrenos de Chilca a Centenario, ¿cuánto crees que sería el soborno?
era mucho mayor. Si se llegó a concretar, ese es otro tema que habrá que discutir, pero que el soborno era por lo menos 10 veces más, no me cabe ninguna duda. 10 veces no me cabe más a mí ninguna de duda. esta cifra. De si 5 se llegó millones. a concretar, ese es otro tema de discusión, pero era más, sin duda alguna, mucho más. Muy bien, doctor Nakazaki, pues estamos ante una historia que parece una caja de Pandora recién abierta. Por lo que usted dice, por lo que habrá que empezar a reconstruir la historia pasada de esta empresaria que de un día para otro se hace famosa, además denunciando a un gobierno, caramba, en el que muchos de los ciudadanos decíamos sí cabe la posibilidad de que la hayan extorsionado, conociendo ya el comportamiento de Silva, Alvarado, Villaverde y las otras personas que estaban en el entorno y en el círculo cercano a Castillo. Uno podía en un primer momento decir, sí, pues la señora la extorsionaron. Ese creo que fue su primer gran error, porque esta no era una canción de solista, sino esto era un coro. Entonces lo que ella diga tenía que decirlo Marrufo. Y no sé en el cerebro de quién, que por ahí debe estar, en el cerebro de quién se le ocurrió que Marrufo iba a decir, sí, yo la extorsionaba. Imposible. De acuerdo, doctor Nakazaki. Muchísimas gracias por explicarnos gracias. la magnitud de este escándalo, que yo decía es penoso porque el Fondo Mi Vivienda además ha tenido muy buenos momentos durante algunas gestiones. Ha sido casi un caballito de batalla de las mejores gestiones de vivienda en el país. ¿No? Un proyecto de aquellos que uno dice, caramba, algo está funcionando para poder entregarle un techo a la gente que no puede ir al sistema financiero convencional y obtener un crédito hipotecario porque no le da, no llega a cumplir los requisitos. Entonces, la pena y el desencanto es mayor, que hasta esto se haya corrompido. Gracias, doctor Nakazaki, nuevamente por habernos acompañado esta noche.